Y llegó el momento de escuchar la palabra del día de hoy. Y esta palabra la vamos a encontrar en el libro de Efesios capítulo 5, versos del 5 al 17. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si se da cuenta usted, hay un consejo muy práctico en la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia, o sea, con prontitud, con rapidez. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y obviamente el necio es una persona que no entiende, una persona que no se preocupa, que no es previsor, una persona, dijéramos así, es un vividor, vive, no se preocupa de nada, es un necio. No, no es una persona que esté sopesando las consecuencias de sus actos, de sus actitudes, de hacer malas decisiones. Vivir como un necio, sino más bien dice, sino como sabios. Y obviamente al decir como sabio no está hablando como aquellos sabios que habla en la ciencia, personas, no, habla de personas que tienen una sabiduría y que saben reconocer lo fundamental, lo principal para su vida. Estamos hablando de palabra de Dios, estamos hablando de una vida espiritual. Y dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y al decir que los días son malos, no está hablando de clima. Si usted y yo analizamos cómo está el tiempo presente, no solamente el presente, sino cómo han estado las décadas anteriores, la presente, hemos tenido muchas tragedias, hemos tenido muchos problemas, terremotos, más terremotos, rodados, aludes, incendios forestales, incendios en grandes poblaciones, crecidas de río que han arrasado con todo, hemos tenido tsunami, hemos tenido trombas marinas, pandemia, en fin, hemos tenido una multitud de cosas, pero si a eso le añadimos todas las injusticias con que se ha rodado la tierra, todas las injusticias con que el rico es más rico y el pobre es más pobre, cada vez el pobre es más desvalido, cada vez está más desamparado, cada vez hay personas que sufren más en todas las áreas de su vida. Cada vez hay más violencia, cada vez la violencia, el pecado, la maldad, la delincuencia está desatándose cada vez más como fuerza. Y la justicia ya no tiene la capacidad de ir solucionando un caso cuando ya hay 10 casos más. Y se han dictado leyes en las cuales se ampara y se protege, más bien dicho, con algunas situaciones a la persona que delinque. Por eso nosotros tenemos que tener presente que Dios nos advierte de las cosas malas, de los tiempos malos. Nos advierte que seamos como sabios, que aprovechemos bien el tiempo y no que nos descuidemos. Dice la palabra de Dios que, por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál cree usted que es la voluntad del Señor? ¿Que nosotros nos desentendamos de todo lo presente? De ninguna manera. El Señor nos recuerda que tenemos que estar constantemente preocupándonos de estar en una buena relación con Él, de mirar que nuestra vida espiritual esté de acuerdo a la voluntad del Señor y no a la voluntad humana, puesto que de acuerdo a la voluntad humana no encontraremos provecho. No hay hombre alguno que nos vaya a garantizar a nosotros la salvación. No hay hombre alguno que nos pueda llevar a la presencia del Señor. Es solamente el Espíritu Santo que nos convence del pecado, el que nos transporta a la presencia gloriosa de Dios. Es importante que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y tengo algunos conceptos bíblicos, algunas citas bíblicas que hablan, por ejemplo, en Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice que nosotros debemos santificarnos, que debemos vivir con sabiduría e inteligencia espiritual. En Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, verso 18, dice, como hijos agradecidos en todo. De esa manera también tenemos que irnos preparando como personas agradecidas en todo, con sabiduría e inteligencia espiritual, aprovechando bien, dice, el tiempo porque los días son malos.
¿Cómo podemos nosotros contrarrestar esto de los tiempos malos? Actuando con sabiduría espiritual, saber discernir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos corresponde hacer, qué es lo que tenemos que nosotros pronunciar en este tiempo. No estar al dedo pendiente de cuántas personas han perdido la vida. Por cierto, debemos orar por los que sufren, lo hacemos constantemente, pero esa no es nuestra labor, llevar una estadística. La labor nuestra es anunciar el mensaje de Jesucristo a la iglesia, a las personas, decir que después de esta vida hay otra. Es predicar, dice la palabra, la reconciliación del mundo con Dios. El mundo, las personas debemos reconciliarnos con Dios, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. El verso 16 dice así, que los días son malos, y nosotros podemos verlo en la actualidad, que los días no son buenos, que los días están cada día más violentos. Hay una versión de otra Biblia que dice, los jóvenes se han apoderado de las plazas y hacen violencia en ellas. Y no es una crítica a los jóvenes, está hablando de los jóvenes del mundo. Y usted puede ver, al decir en las plazas, antiguamente era un lugar de concentración, pero hoy en día en los parques, donde quiera que sea, usted se está bajando de su auto, se está subiendo a su auto y aparecen unos hombres con pistola en mano y le quitan su vehículo. Usted está en su hogar creyendo que está tranquilo o tranquila y entran personas que roban, violan y hasta asesinan. Y ni aun los ancianos se escapan ya de la maldad de este mundo, ni los niños, una guagua recién nacida. Muchos son ultrajados, otros son robados de sus padres para que sus órganos sean vendidos. Y eso no lo estoy inventando, eso es una realidad. Es una realidad y hay muchas realidades aún peores. Hijos que se han levantado con sus padres y les han matado. Padres que se han peleado y se cumple la escritura en que hay enemistades entre las personas. Dios tenga misericordia de la humanidad, pero nosotros, a los que somos conocedores de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje a las naciones. Y el mensaje no es decir cuántos han fallecido, el mensaje es decir cuántos de los que fallezcan pueden resucitar para gloria y honra del Señor Jesucristo. Nuestro mensaje es decir que podemos llevar un mensaje positivo a todo aquel que no tiene una esperanza hoy en día. Nuestra oportunidad grande que Cristo nos está regalando de predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, de decirle a la humanidad que hay una oportunidad de olvidarse de todo sufrimiento. ¿A usted no le gustaría tener una vida llena de bendición, de tranquilidad, de paz, donde no tuviera que tener miedo que me van a asaltar, me van a robar? Porque todos esos intereses materiales van a desaparecer, porque el Señor dice que todas las cosas viejas pasarán, he aquí yo las hago nuevas, y viviremos de una forma totalmente tranquila y feliz. Y lo principal, dice, no envejeceremos, no habrá enfermedad, no habrán cárceles, no habrán hospitales, no tendremos necesidad de trabajar para pagar luz, agua, no habrá noche, porque el rostro de Dios iluminará esa ciudad santa donde estaremos viviendo. ¡Qué maravilla de promesa del Señor! ¡Qué regalo más inmerecido el Señor Jesucristo nos regaló al morir en la cruz! Y, hermano, ¿usted sabe cuándo se acabará esto? ¿Alguien puede decirme cuándo se acabará esta pandemia? ¿Alguien puede decirme después de esta pandemia no viene nada más? ¿Alguien puede decirme que el día de mañana usted va a estar vivo? Por cierto que no. Dice, no sabemos cuándo acabarán estos días malos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros si no sabemos cuándo será el fin de las cosas malas? Si la palabra de Dios nos anuncia que estamos en principio de dolores. Incluso es más, en algunas partes dice que hay personas que tratarán de matarse, pero no podrán, no podemos escapar de la venida del Señor. Nadie podrá escapar de la furia, de la ira final. Nadie podrá escapar de ver los elementos del cielo caer consumados en fuego. Muchos pueden pensar que es una alegoría, que es algo que no corresponde, que no es real. Pero la palabra de Dios no es de particular interpretación. La palabra de Dios, Él la dejó inspirada a hombres, inspirados del Espíritu Santo de Dios, para que escribieran lo que el Dios Todopoderoso nos quería decir. Déjeme decirle que en este tiempo Dios nos está enviando mensajes. A Dios no se le olvidó nada.
A Dios no se le olvidó ni una cosa. Dios ya reveló lo que había de suceder y dejó escrita en su palabra para que usted y yo lo leamos. Pero cuidado, no nos metamos en los misterios de Dios. Las cosas reveladas son para usted y para mí. Los misterios son de Dios y en su tiempo Él nos revelará esos misterios. Pero no lo va a utilizar a usted ni a ningún otro. Va a utilizar a su Santo Espíritu, que es el único que es capaz de convencernos y de mostrarnos la gloria de Dios, de hacernos sentir su presencia. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo será el tiempo del fin. No sabemos cuándo será el tiempo de que se acabe el sufrimiento. No sabemos cuándo será el tiempo. Dice la Escritura: si el dueño de casa supiera a qué hora el ladrón ha de venir a robar, lo esperaría y velaría para oponerse a él. Pero usted podrá estar, yo podré estar 24 horas del día despierto, todos los días despierto esperando la venida del Señor. De ninguna manera. Por eso dice: velad, orad, mirad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cómo velamos nosotros? Orando. Y cuando oramos dormimos tranquilos, porque nuestro espíritu está en las manos del Señor y Él nos está cuidando durante el sueño de la noche. Muchas veces nosotros nos proyectamos nuestras vidas en futuros planes. ¿Cuántas veces hemos hipotecado nuestro tiempo, un tiempo que no nos pertenece? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos este minuto prestado. Tal vez hoy que usted está escuchando este mensaje, hoy sábado usted está escuchando este mensaje y sabe, usted está pensando, diciendo: mañana domingo voy a hacer empanadas, o mañana domingo voy a hacer esto y el lunes voy a hacer esto otro. ¿Usted sabe si más rato estará vivo? ¿Usted sabe si mañana estará vivo? Entonces, ¿por qué podemos disponer de un tiempo que no nos pertenece? Dios dice: bástele a cada uno su afán. Cada día tiene su propio afán. Hoy estamos y mañana ya no estamos, dice la palabra de Dios. Somos como la flor del campo. Nadie tiene su vida garantizada. Así que, por tanto, debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo en hablar de Dios, en disfrutar de Dios, en entregar y compartir a Dios con otras personas, en enseñarles que hay un mensaje de bendición. Muchas veces, como decía, nos proyectamos en cosas a futuro, en planes, viajes, de cómo comprar, y muchas veces no nos damos ni cuenta que el tiempo que realmente tenemos en esta tierra es tan corto. Al principio decía que aprovechemos bien el tiempo para andar sabiamente. ¿Sabe usted que la Escritura nos dice a nosotros, nos dice la palabra de Dios, que 1000 años en la tierra son como un día en el Señor, como un día que ya pasó? Un año para Dios, un día para Dios. Escuche bien, un día para Dios son 1000 años en la tierra. Si usted hace un ejercicio matemático, los que más viven en este tiempo, ¿cuántos años puede vivir una persona? Hablemos con mucho optimismo. 125 años. Yo no conozco a nadie que haya vivido 125 años. Sí, a mi abuela materna que vivió 114 años. Pero 125 años, digamos que 125 años viven las personas. En el tiempo de Dios, según el horario de Dios, según la cronología de Dios, que dice que un día en el cielo son como 1000 años en la tierra. Vale decir, una persona de 125 años, si usted hace este ejercicio, no alcanza a vivir 3 horas de vida en el tiempo de Dios. 3 horas de vida. Y si usted tenemos un promedio de 62 años, es 1 hora y media. A 100 años estamos hablando de 2 horas y fracción. En el tiempo de Dios, en esta tierra, lo que para nosotros parece tan larga la vida, en el tiempo del Señor es tan corto. Por eso dice que nuestra vida es como la flor del campo, que hoy día estamos, mañana ya no. Por eso debemos, dice la Escritura, aprovechar bien el tiempo, porque nuestra estancia es corta en la tierra. Nuestra estancia es tan corta en la tierra que el Señor nos encarece un mensaje tremendo y nos dice: prediquen la reconciliación de Dios del mundo con Dios. Y eso es lo importante, que no nos detengamos
en hacer el juego del enemigo. No nos preocupemos en este momento, hermanos, amigos, de la contingencia presente, y hablo bien, no nos preocupemos en el sentido de que las cifras, los números, proporcionen una falla en su sistema psicológico, porque muchas personas están cayendo en desesperación, no pueden dormir, están angustiados, tienen tristeza, tienen pena, están preocupados, se están desesperando por tanta cantidad de personas que han perdido la vida y que lo lamentamos de verdad. Y ministramos mediante el Señor Jesucristo la paz que Él nos dijo para que llegue a cada corazón de los que están sufriendo la pérdida de un ser querido, de aquellos que tienen un ser querido en agonía, por aquellos que están entrando en esta pandemia. Dios tenga misericordia, y por cierto que cada día oramos por ello. Pero el Señor nos encarece: aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien los días, porque los tiempos son malos. Y el enemigo, nuestro enemigo, su enemigo, se ha encargado de crear un ambiente de tensión, un ambiente de incertidumbre, de miedo, de peligro. Pero el Señor Dios nos encarga a cada uno de nosotros. Y tal vez hoy día es el tiempo de que usted aproveche bien el tiempo hoy en día. Ahora que nos damos cuenta que los días están malos, que hay peligro, Dios también le hace una invitación a usted. Tal vez usted no lo conoce o nunca ha querido tener un compromiso con Él, pero tal vez hoy es el momento, ya que el Señor nos dice que debemos velar y orar, esperar su venida, velando y orando, aprovechando bien el tiempo. Y a nosotros nos dice, como obreros de la vida del Señor, procura, según la lectura que está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que ocupa bien el tiempo, que los días son malos, que está velando y orando, que no debemos temer por nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. ¿Escuchó bien? Sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. No somos de un panteón, de un cementerio, de un parque del recuerdo. No somos de un féretro, ni somos de un nicho, ni de un mausoleo. Porque en 1 Corintios capítulo 15, el Señor Jesucristo nos dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra de Dios nos insta, hermano, a tener esa fe gloriosa. Como dijo el Espíritu y le habló a esos hombres, a esos varones galileos, que estaban muy tristes, mirando cómo su Señor, a quien habían seguido, era ascendido hacia el cielo. Y le dijo: varones galileos, ¿por qué estáis así tan amedrentados? Así como habéis visto partir a vuestro Señor, así le veréis venir en la gloria de su Padre. Bendito sea el Señor, que nos está invitando a que, en vez de cambiar este tiempo de vivir con tristeza y preocupación, vivir con esa angustia, con esa desesperación, podamos vivir con esa esperanza viva que el Creador nos da, de poder decir: heme aquí, Señor, yo quiero orar, yo quiero recuperarme, yo quiero acercarme a ti, yo quiero conocerte, yo quiero entregar mi vida a tus plantas. Quiero aprovechar mi tiempo que tenga prestado para alabarte, buscarte, porque los días son malos. Quiero velar y orar, quiero estar preocupado, preparándome para cuando sea tu venida. El Señor nos cursa una invitación hoy día, y esa invitación es para ti, y esa invitación es para mí. Que el Señor te bendiga. Y recuerda que la palabra de Dios siempre te estará entregando a ti mensajes, te estará entregando palabras precisas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que el Señor te bendiga, y bienvenido a esta buena noticia que Dios te ha entregado en esta hora, en el cual te invita a acercarte a Él y a aprovechar tu tiempo en busca de aquel que te ofrece la vida eterna en forma gratis, por el solo afecto y hecho de amarte aún desde el vientre de tu madre. Buenas tardes.